Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes educandos en palabras asimilables y experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Beach. Espero que nadie se hayan dado cuenta de que me equivoqué leyendo, porque mi comprensión lectora es horrible. Yo también leí. Yo pensé que ibas a decir denotaron en vez de detonaron. Denalgaron o algo así. Maldito sea. No importa, siempre pasa. Sí, después de hacer esto alrededor de 6-7 veces. Y a los 3 años te vas a seguir equivocando igual. Ok. ¿Te imaginas si podrías vivir sin cerebro? Es una pregunta, no es capciosa, en verdad es una pregunta real. O sea, sí, sin cerebro así de que no haya nada dentro de la cavidad craneal. Ajá. Sí, exactamente. No. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan acertada! No, porque el cerebro controla muchísimas cosas. Es como ¿Sí? el principal relevo de todo el cuerpo. Ok, no sé si relevo sea realmente la palabra, pero ok. O sea, manda muchas señales, recibe muchas señales, es como que la mente maestra. Ay, el cerebro es la mente El maestra. cerebro es la ¿En serio? Pues es que no hay otra forma para llamarlo. Ok, aparte de lo obvio que pudimos mencionar en este momento, hay animales sin cerebro. ¿Sabías eso? Aunque sí tienen un sistema nervioso que puede, como tú dices, pues controlar a todo el cuerpo, no tienen esa formación que los seres, entre comillas, superiores tenemos dentro del cráneo. Algunos de ellos, por ejemplo, son los más característicos, los gusanos. Los gusanos tienen, pues ahora sí que varias filas de sistema nervioso, pero no tienen como tal un cerebro. Uh-huh. De hecho, pues ya has visto, si cortas una lombriz, pues pueden llegarse a formar dos individuos más o menos similares, dependiendo de dónde lo cortes, claro. O por ejemplo las estrellas de mar. Las estrellas de mar no tienen cerebro. Uh-huh. ¿Sí? Las medusas tampoco tienen cerebro y tienen pues su sistema nervioso. El punto es que, o sea, la vida en general nos ha dicho que sí se puede vivir sin un cerebro, pero pues manejando cosas. Pues, ahora pues sí vas a quedar pendejo. ¿No? Ok, gracias. Eso es porque... ¿Por qué me insultas, oye? No, en general, pues, o sea, si te quitan el cerebro y puedes vivir sin él, pues quedan pendejos, ¿no? Ah, bueno. O sea, es como... Sí, decía, es que estás quedando pendejo. Sí, está bien interesante esto. No me refería a que tú fueras un pendejo. Okay. Bueno, también, pero... Fuera. Bueno, las preguntas que muchos filósofos, científicos y todo lo que tú quieras es, ¿qué seríamos sin el cerebro? ¿Verdad? O sea, nosotros los humanos, ya seres cordados, mamíferos, según estos superiores, dizque, uh-huh. ¿Qué seríamos sin eso? Sin esa materia gris que está dentro de nuestro cráneo. Si tan solo una pequeña parte desapareciera, ¿seríamos igual que cualquier otra persona normal? ¿Tú crees que si desapareciera una parte, pues como tú dices, a lo mejor quedaríamos pendejos? ¿Crees eso? Pues no, porque... Pues es como la lobotomía, o sea, que literalmente trituraban una parte del cerebro y pues esa persona prácticamente dejaba de ser una persona, o sea, solo era una cosa que necesitabas tú de moverla para que pudiera... Un bulto de papas viviente. Ah, era un bulto es un bulto de carne, si se trituraba esa parte del cerebro, entonces no creo que... ¿Qué? Es que los hombres pueden ser también un bulto de carne. Prosigue, por favor. Ok. Vamos a situarnos en la historia de John Lorber. John Lorber fue un médico neurólogo y profesor de la Universidad de Sheffield y
colegio encontrado en Yorkshire, ¿sí? Esta universidad estaba en Yorkshire Sur, porque al parecer hay dos Yorkshire, no sé mucho de geografía, pero al parecer Ni puta idea, está así. ¿verdad? Bueno, está en Inglaterra. Cuestiones Geográficas importantes. que, mira, vemos. Bueno, Lorber hizo la subespecialidad en pediatría y se especializó en el Hospital de Niños de Sheffield sobre el tema de espina bífida, el cual es un desorden del cierre del tubo neural. ¿El para qué cosa de quién? ¿Cuál? ¿El qué? ¿Con qué se come? Bueno, el tubo neural, para los que nos escuchan, es una estructura embrionaria, o sea, se forma cuando estamos siendo embriones, y esta estructura nos da una parte de la columna vertebral y su contenido, ¿no? Este tubo, si no se cierra correctamente, las vértebras pueden llegar a quedar partidas, ¿sí? Y, o sea, quedan como a la mitad. En la parte de la espalda quedan como a la mitad y la médula espinal puede llegar a quedar expuesta. O sea, podemos llegar a ver la médula espinal o que quede con una capita de piel y que se llame espina bífida oculta. O sea, a lo mejor nunca pasa nada, pero pues es una espina bífida. Bífida se refiere a dos partes. Sí, sí, sí. Entonces, el punto es que es un problema del cierre del tubo neural. Vamos a estar hablando un poquito de espina bífida, así que es importante hacer esta correlación o quedarse... Que conozcan el término. Este término. Espina bífida. Bueno, el doctor Lorber, al ser un neurólogo pediatra, le fascinaba mucho este tema. Y bueno, pero no contaba con que un día en su carrera pasara lo siguiente. Llegó a sus manos un caso en especial que cambiaría toda su vida y las cosas como conocíamos el cerebro humano. Lorber recibió un día en su consultorio a un joven universitario referido por el médico de la universidad en el que pues estaba este muchacho, ¿no? Entonces regularmente pues en todas las universidades debe de haber un médico o enfermera o lo que tú quieras. Y entonces así como que pasó lo siguiente. Este médico mandó al joven porque le llamaba la atención que, cito, era ligeramente más cabezón que los demás alumnos. Solo porque tenía una cabezota. No, pues sí. Ahora imagínate cómo serían los yucatecos. Súper populares. No, pues o sea, así como de un yucateco yendo a una universidad de otro lugar, pues lo mandarían siempre a chequeo médico, ¿no? También cabezón. ¿Por qué estás tan cabezón? Pues así nací, así soy. Bueno, el alumno rectificó cuando llegó con el doctor Lorber que le dolía un poco la cabeza y pues nada más. El doctor le mandó a hacer una tomografía computarizada a su cabeza. Lo que encontró no solo lo maravilló, sino que ahora quería investigar más sobre el muchacho. El joven universitario casi no tenía cerebro. ¿A pesar de tener una cabezota? Sí. Oh, sí. Lleno de puro líquido cefalorraquídeo, ¿qué onda? Lo que se podía encontrar era una capa de masa cerebral que no era más de 4.5 centímetros, pegada a la parte de adentro del cráneo. Y todo lo demás efectivamente era agua, o sea, líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal, que es lo mismo. Este líquido en general pues baña a todo el cerebro, pero en este caso realmente la mayoría de lo que estaba dentro de la cabeza era líquido cerebroespinal. Vamos a poner primero una imagen de un cerebro normal para los que están en YouTube y bueno, obviamente con el mismo estudio que hizo el doctor Lorber, y ahora la imagen del cerebro del estudiante. Los que no nos están viendo, corran directamente a YouTube para poder verla y admirarla. De paso se suscriben y le dan like al video. Y dejan un comentario así como de, uy, los quiero. Así cosas bonitas y ricas. Bueno, el punto es que después de varios exámenes de coeficiente intelectual, porque pues el muchacho ya estaba en la universidad. O sea, vamos a ponernos en contexto. El muchacho ya estaba en la universidad y nada más le dolía la cabeza. Y estaba cabezoncito. No tenía ningún tipo de retraso Nada mental. más, no tenía nada más. Era una persona común y corriente. Le llamó la atención mucho al doctor así de, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Porque no eres un pendejo.
Porque eres un pendejo. Pues sí, ciertamente. Entonces, después de que el doctor Lorber hiciera varios exámenes de coeficiente intelectual y le hiciera muchas preguntas a los maestros de la universidad del joven, llegaron a dos conclusiones. Primero, el joven era brillante. Tenía un coeficiente intelectual de 126 y era de los mejores, o sea, segundo, y era de los mejores en su clase. ¿Sí? Vamos a ponernos un poco en contexto con lo del coeficiente intelectual. Una persona normal o esperada, vamos a ponerlo en ese sentido, tiene un IQ o coeficiente intelectual de 100 aproximadamente. 10 más, 10 menos, vamos a ponerlo así. Cuando tiene la capacidad, o vamos a hablar de qué es la inteligencia. La inteligencia o el concepto de inteligencia significa que una persona con determinada edad está capacitada para resolver ciertos problemas de esa edad, ¿sí? Eso nos daría un 100 de coeficiente intelectual, o sea, algo normal. Uh-huh. Sin embargo, si tu coeficiente intelectual es más alto, esto nos dice que tu edad mental también aumenta. Si tú puedes resolver problemas de una persona mucho mayor a tu edad, significa que tienes un coeficiente intelectual más elevado. Eso es lo que significa. Entonces, arriba de 100 hasta 114 es una inteligencia denominada arriba de la media. Arriba de 115 hasta 129 de coeficiente intelectual, donde se encontraba pues este cabezón con 126, se le denomina mente brillante. Entonces, él estaba muchísimo más arriba teóricamente que una persona normal. Uh-huh. ¿Y no sería que tenía todos los lóbulos cerebrales, solo que estaban aplastaditos, así compactos? Es a lo que vamos a intentar llegar con este podcast. Ok. El cerebro del muchacho pesaba entre 50 a 150 gramos. Gramos. O sea, ¿qué te gusta? Un pinche, medio kilo de tortillas, obviamente, pues va a costar más, ¿no? Porque el cerebro pesa 30% de nuestro peso corporal. No, es menos. El cerebro, comparado con esto, pues es 1,5 kilos. Aproximadamente, puede ser poco menos, poco más. Muchísimo menos de lo que pesa un cerebro. Es aproximadamente 1 kilo lo que pesa nuestro cerebro adulto, ¿sí? Entonces, efectivamente, 50, 150 gramos es una pinche barra de queso Filadelfia. O sea... Ya sé, una barra de mantequilla. Eso era lo que tenía nuestro querido compañero universitario. Entonces, ¿cómo era posible que este joven universitario estuviera así? Bueno, pues lo que tenía él era algo que se denomina hidrocefalia masiva. Hidros es agua, céfalos es cabeza, mucha agua en la cabeza. Masiva porque, pues obviamente sí, no. Se veía a la distancia. Pues sí, o sea, para que el médico dijera, oye, como que estás más cabezón que los... Como que no es normal. Se te salen los ojos de la como cara. parece que te estuvieran estrangulando. Bueno, la hidrocefalia masiva regularmente en bebés, cuando nacen con esto, esta entidad hace que mueran a los pocos días estos recién nacidos, ¿sí? Sin embargo, si se tratan a estos recién nacidos con una válvula, se llama válvula de derivación, que es una manguera que va desde, obviamente lo meten dentro de la cabeza y la manguera se mete dentro de la piel, baja por el tórax y se va directamente hacia el abdomen, ahí es donde termina, o sea, para que el líquido cefalorraquídeo vaya desde la cabeza hacia y se reabsorba en los intestinos. Esta válvula de derivación es como el tratamiento para la hidrocefalia. Entonces, si se pone bien en estos niños, regularmente pueden pues, seguir viviendo, algunos de ellos. Y la gran mayoría van a tener problemas para caminar, para hablar, para comer, para ir al baño o incluso socializar con otras personas. Entonces, ¿por qué nuestro estudiante no era así? O sea, ¿qué pedo? Y todavía, pues, tenía a lo mejor 20 y tantos años, ya estaba en universidad. ¿Qué tan maravilloso es este caso en el joven? Estamos hablando de un caso en 1980, ¿ok?
Bastante reciente. Relativamente reciente, hace 40 años más o menos. El joven estudiante pues no tenía nada de esto. El doctor John Lorber estaba dispuesto a seguir buscando respuestas. Con ello, publicó un artículo en 1980, haciendo referencia obviamente pues a este estudiante tan especial, que cabe aclarar se matriculó con honores en matemáticas. Matemáticas. No, pues a ver a dónde me puedo ir a quitar el cerebro para ser así de inteligente. Dice, pues si yo todo lo que tengo, pues quién sabe, a lo mejor casi no tienes esa parte. Mi kilo y medio no sirve para estudiar. ¿Quién fuera él? Lorber siguió haciendo de las suyas en el hospital pidiendo tomografías a los pacientes con problemas en el sistema nervioso. O sea, él estaba empeñado en seguir encontrando casos de ese tipo. O sea, ¿qué tiene esta persona tan especial que otras personas no tengan? Entonces pidió tomografías a todo lo que se pudiera mover, predominantemente a personas o humanitos con espina bífida, pues estos pacientes también pueden llegar a tener hidrocefalia o desarrollar hidrocefalia. Llegó a encontrar hasta 60 casos como el joven universitario, donde casi el 95% del interior del cráneo era agua. Al menos la mitad de estos pacientes tenían un coeficiente intelectual dentro de lo normal. Pero todos tenían algún tipo de secuela, regularmente parálisis. Entonces sí tenían una secuela y seguíamos encontrando así de, ok, sí, tienen el coeficiente intelectual que deben de tener a su edad, pero no están paralizados, no se pueden mover adecuadamente. ¿Qué pedo entonces con este estudiante? Entonces aquí, bueno, hubo pues varios problemitas, ya que Lorber fue altamente criticado por otros científicos. Sí, o sea, lo llamaron charlatán, le dijeron, ay, seguramente pues leíste mal la tomografía, o sea, a veces pues el cerebro puede ser más de lo que nosotros vemos en el examen. Usaste Photoshop en la radiografía. Photoshop. Le pusiste más, así como cuando le pones más culo a las mujeres en Instagram con Photoshop porque quieren enseñar más, ¿sí? No. O se quitan la celulitis. él quería se hacen enseñar, una caderita. Él quería enseñar menos cerebro y más inteligencia. Oh, sí. O sí intercambió su radiografía con la de un niño pendejo y se lo puso este chavo diciendo, miren, no tiene el cerebro, oye, es muy inteligente. ¿por qué me señalas, amigo? ¡Ay, te estoy halagando! Sí, claro. Bueno, Lorber fue altamente criticado por otros científicos cito, su estilo científico es menos de lo que podría ser. O sea, ellos decían que no era como tal un científico, era un médico, efectivamente. A veces los científicos tienen otro tipo de adiestramiento. ¿Ok? Entonces pensaban así de, bueno, pues porque no tiene otra rama de la ciencia, pues ya no es científico. Y todo lo que nos está mostrando, pues está medio raro en sus resultados. O sea, no lo querían. ¿sí? No tomaban como válido su estudio. Exacto. Entonces, su trabajo recibió adjetivos también como excesivo o dramático en cuestión de sus resultados. Como ya lo mencioné, es como de, pues ya, unos le decían, a lo mejor pues leíste mal la tomografía. A lo que él le respondió a todos lo siguiente. Chinguen a su madre todos. Yo creo que se lo guardó así de... Respira, manda la chingada a todos. Sé educado. No estudiaste tanto como para quemarte en esto. ¿Por qué debería sentir algo hacia gente que es visiblemente menor que yo? Menor mentalmente que yo. No, dijo lo siguiente. Mis resultados sí son dramáticos, pero no en exceso. Yo no haría estas afirmaciones si no tuviera las pruebas. Entonces él seguía empeñando así de, chinguen a su madre todos. Como de, cállense el hocico, aquí están las pruebas, aquí están las pendejos. pruebas.
Eh, Nadie comprendía al doctor Lorber y pues desgraciadamente salió de la escena científica por todo esto hasta que murió. O sea, no recibió lo que... Volvió a tomar relevancia el día de su muerte. No, yo creo que pues realmente ni eso. Nadie se dio cuenta cuando murió, ¿no? Tal vez sí se dieron cuenta, no estoy tan seguro de que no haya pasado desapercibido, pero, o sea, a lo largo de su vida ya ni le hicieron caso, les valió madre. Así como de, vamos Entonces, a ignorarlo, el si lo doctor- ignoramos no tendrá fama. El doctor Lorber murió a los 82 años y esto fue en 1996. En el año 1999 fue cuando volvió a hacer un boom lo de Lorber. Se hizo un documental llamado El Cerebro, Laboratorio del Comportamiento. En este documental se utilizaron los resultados de investigación del doctor John Lorber, aunque dando a entender que lo que había pasado con el joven universitario se debía a que tenemos más masa cerebral en exceso y que podíamos prescindir de este tejido. O sea, a lo largo de ese tiempo, o sea, estamos hablando de casi 21 años, ¿sí? Sí, son 21, 22 años. Se pensaba que el cerebro humano solamente lo podíamos utilizar un 10%, ¿sí? Y entonces los expertos volvieron a atacar, obviamente, a otras personas que hicieron esta investigación, bueno, este documental. Volvieron a atacarlos apelando que no existía tal cosa como la ley del 10%, ¿sí? Donde el 90% restante del cerebro no lo utilizábamos. Eso, pues sí, no es cierto. Y no es cierto a medias. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros estamos sentados, no estamos utilizando la parte de nuestro cerebro que controla nuestras piernas, porque no se están teóricamente moviendo. Estamos sentados. Lo que sí se está moviendo a lo mejor son mis manos, son mi boca, mis ojos, etc. Cuando estamos acostados, bueno, menos músculos se mueven y la parte del cerebro pues no se está activando de esos músculos, a ciencia cierta, ¿correcto? Cuando nosotros estamos corriendo, utilizamos básicamente todos los músculos y entonces estamos utilizando casi el 100%, si no es que el 100%, de toda esa parte cerebral que puede llegar a controlar los músculos. Entonces, hay momentos en los que podemos utilizar el 10 o el 100% de esa parte cerebral. No significa que lo utilicemos al 10% siempre. Por ejemplo, una persona que está en coma o en estado vegetal, ¿se le puede llegar a atrofiar el cerebro por no estarlo usando? De hecho, eso es muy interesante. Tal vez pudiéramos hacer un episodio de ello. Esa pregunta me gusta mucho porque yo también tenía la misma duda. Investigando, tú te encuentras que si una persona pasa demasiado tiempo en estado vegetal, el cerebro empieza a licuarse, empieza a hacerse flan, así se deshace. Bueno, si de por sí ya es un flan. Ya es un flan, se deshace, o sea, se empieza a licuar. ¿Por qué? Porque el cerebro no se está utilizando y todo tejido que no se utiliza se atrofia. Entonces, por eso, muchachos, utilicen el pene muchas veces para que no se crean. ¿Qué? No se les va a caer. Se les va a meter, pero no se les va a caer. No es cierto, eso es mentira. No. Lo siento, no puedo. Tenía que hacerlo. No, pero sí es cierto que se atrofia el cerebro si no se utiliza y en el estado vegetal no. Deja de funcionar la mayoría del cerebro. Entonces, muchas veces cuando el cerebro se atrofia completamente y se le hace se le llama corticograma o un electroencefalograma, que es la medición de las ondas cerebrales para ver si sigue funcionando el cerebro. Regularmente en esos pacientes que ya se les licuó, se encuentra una línea. Ya no existe ninguna onda cerebral. Ya no hay ondas cerebrales y entonces ya pueden desconectar a ese paciente. Prácticamente pues ya no está vivo. Sí, no, o sea, lo que lo mantiene vivo es a lo mejor un respirador, máquina. una máquina de respiración. Entonces por eso pues ya lo desconectan a la chingada y listo. Venga el siguiente vegetal. Entonces, si una persona en silla de ruedas, por ejemplo, esa parte que dices de que controla las piernas, se le puede atrofiar, pues, porque pues ya está en silla de ruedas.
no controle esa parte. De hecho, si tú ves a personas con sillas de ruedas, esas partes, bueno, los que no tienen terapia, porque pueden ir a terapia para que no, el músculo no se atrofie, porque sí es importante que no se atrofie ese músculo. Aparte de que se ve feo, las piernas empiezan a doblarse y pues a lo mejor no... Ay, como los niños que están en los cruceros que los traen en sillas de ruedas, que sí. ya se ven así como de... Pues todos se ven así como que... ¿No? Sí. O sea, es que ya... ¿Me compro un chicle? Un mazapán. Por favor, me pegan en mi casa. Ay, sí, no lo dudes. Como de inútil, ¿por qué te quedas en silla de ruedas? Y tú le pegas, ¿no? También. No, por favor. No. Ay, no. Qué malas personas somos, terribles seres humanos. Bueno, ¿qué? Ah, sí, bueno, esos pacientes también se pueden llegar a atrofiar. Pero bueno, regresando al tema. No utilizamos nada más el 10% de nuestro cerebro. A veces sí lo utilizamos casi al 100%, dependiendo de la tarea que estemos haciendo. Entonces eso era falso. Entonces no teníamos todavía la respuesta de por qué este joven seguía vivo y se graduó de matemático. O sea, ¿qué pedo? Todavía no sabemos nada. En el 2007 salieron 2 artículos en la revista The Lancet. Esta revista es una revista prestigiosa de la ciencia. Ahí casi que puros artículos chidos son los que se publican. En esa revista. En esa revista. Hay varias revistas así, pero The Lancet es una de las mejores al día de hoy. Estos artículos hablaban de 2 hombres casi sin cerebro, pero que no padecían secuelas precisas. Solo que uno de ellos, que era servidor público, se encontraba con deficiencias mentales, ya que se encontraba casado con 2 niños. Sí, 2 niños. ¿Esas eran sus deficiencias mentales? No sé, tú dime. Casado con hijos. Suena a la Edad Media. O suena a cualquier ranchito de México con... No, pues sí. Que cambian puercos por... ¿Cómo se llama? Pero esos no por tienen mujercitas. 2 hijos, tienen como 15. Ah, estás diciendo que en los ranchitos pueden vender a sus hijas sobrantes. No sé, como que ¿cuántos quieres? ¿Quieres tener 10 hijas, 6 hijas con 6? Y tienes 15. Ah, bueno, ya una la cambias por arroz, otra por un pan de centeno, otra por una vaca. No, ni siquiera por 1 hectárea de trigo, pinche pan de centeno, todo podrido. Otra por un espejo, en pleno siglo XXI. Una por cable público. Oye, está bien chido. ¡Qué buena idea! Qué buena idea me has acabado de dar. Bueno, el punto es que uno de ellos sí tenía pues problemitas mentales, creo yo. Pero bueno, estas 2 personas, si las comparábamos con el caso de Lorber, eran muy parecidas. No tenían secuelas y al parecer no tenían casi nada de... Eran bastante inteligentes. Pues no bastante inteligentes, bueno, pero dentro de lo normal. Dentro de lo normal, o sea, no padecían entre comillas. Era una comillas, persona normal. Ajá. Omitiendo aquel caso de pedofilia doble. ¿Qué? Porque pues es pedofilia, se casó con 2 niños, no mames. Ah, pensé que habías dicho con esposa y 2 hijos. No. Ahorita me acabo de dar cuenta. ¿Qué pedo, amigo? O sea, estamos 15 minutos hablando de cambiar niñas por cable público. Pero pensé que eran las hijas. No. las esposas. No, las esposas. Pues ¿quién crees que se las llevan? Pues qué pedo, no estamos hablando. Pues el del cable público, ¿no crees que va a tener 15 años también? No mames. A ver, ya entendiste el tema. Sí. Ahora, omitiendo aquel caso de pedofilia doble. Ajá. Después de estas publicaciones empezaron a formarse hipótesis de las cuales se han hecho 3 principales en cuestión de dónde guarda nuestro cerebro la información. Porque es el punto, o sea, si no tenemos cerebro, ¿dónde se guarda información para caminar, para comer, para aprender? O sea, información que ya aprendimos.
información que ya tenemos y recordamos, ¿sí? O incluso información para poder sentir, porque pues necesitamos información para eso. Entonces, las preguntas es, ¿dónde se guarda esa información si no tenemos cerebro? La primer premisa y la que hasta el día de hoy se encuentra como la inicial o la que no puede ser refutada todavía al 100% es la siguiente. Nuestro cerebro maneja la información mediante formas físico-químicas que cumplen con la fisiología cerebral. O sea, neurotransmisores y uniones entre neuronas. Punto. Así de sencillo. O sea, nada más, nada menos. Pero esto no explica por qué suceden estos casos especiales. O sea, son personas que teóricamente tienen menos neuronas, porque es menos tejido cerebral, y tienen un chingo de líquido. ¿Qué está pasando aquí? O sea, ese es el problema. Hay que refutar esa premisa. La siguiente hipótesis fue la siguiente. La La información la guarda el cerebro de una manera aún no conocida, mediante probablemente formaciones subatómicas, algo que es muy parecido a las memorias de hoy en día, que cada vez podemos ver que guardan más información y cada vez las memorias son más pequeñas. Antes, hace 30 años, guardábamos cosas en un disquete, que era de este tamaño, y de hecho no cabía ni siquiera una canción, ¿sí? Cabía a lo mejor un documento de Word, pero no cabía una canción, ¿sí? Y al día de hoy podemos guardar a lo mejor 10,000 canciones que pueden en una cosita así súper pequeña, casi del tamaño de 2, 3 granos de arroz. En el chip de la vacuna que nos quieren implantar el gobierno. Sí, si no saben de lo que estamos hablando, escuchen el podcast de los covidiotas de la cápsula. Vayan a verlo. Entonces, pues la verdad es que tiene sentido. Si pudiéramos pensar que existe algo subatómico dentro de nuestro cerebro en el cual guardamos pequeñas partes de información rara ahí, pues estaría como que interesante. No sabemos, no tenemos tampoco ni la manera de decir que sí, ni la manera de decir que no, todavía. Entonces nos hicieron creer que lo que creíamos que ellos creían que creíamos que nosotros creíamos. Lo que ellos creían que creíamos no era lo que creíamos. Sí, Patricio. Tienes toda la razón. Bueno, no lo sabemos, sigue siendo una hipótesis, así que, bueno. De hecho, muchos científicos dicen que esto es una pendejada porque por algo existen las neuronas. Sí, o sea que no hay forma de guardar información en otro lugar que no entre sea... las neuronas o... Entre las neuronas. Ajá, no hay manera. Y por último, la tercera hipótesis, y la que para mí es la más pendeja de todas, dice que la información no se encuentra toda en el cerebro, sino que está fuera de él, en otros tejidos. O sea... En el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo. Tendría sentido, ¿no? Entre el hueso y el tejido. En los testículos. Se encuentran en los testículos. Y por eso no te los puedes cortar. Porque si te quitas uno, el otro llora. No, pues... Es que uno están los sentimientos y en el otro la inteligencia. Y si cortas los sentimientos, el otro llora. Porque habría de... Yo pensé que ibas a decir algo así de por eso los hombres piensan con el pito en vez de con la cabeza. También cortas uno, el de sentimientos te queda el de la inteligencia y más va a andar pensando en eso. No, ya no se ya lo desciframos, perfecto. Ay, qué pendejadas estamos hablando. Pues es lo mismo, dice que la información se guarda en otros tejidos. Es como de, no mames, te cortan un brazo y no sé, se te olvida cómo ir al baño, o no sé, o sea, ya te cagas encima. Pues no. Se te pierde la capacidad del esfínter y te caes encima. Sí, o sea, no es algo como posible, ¿me entiendes? O por ejemplo, te cortó tu novia, pues te está cortando algo porque está ahí, ¿no? Te está cortando tu novia y ya no te sabes las tablas del 6 y del 7. Es una extensión de tus tejidos. ¿Tú te sabes las tablas del 6 y del 7? No, ¿verdad? Tienes que así como que, a ver, 6 por 4, 24. ¿Qué? ¿Ves? Sí. ¿Ves? Ahí está. O sea, ahí está el punto. Para los que nos están escuchando, Maffer empezó a contar con los dedos.
Entonces, bueno, la verdad es que no creo, ¿verdad? Porque pues trasplantando, o sea, no mames, se llevó mi riñón y ahí estaba la información, no sé, de, ¿qué te gusta? Las matemáticas básicas. Y se llevaron ahí mi riñón. Pues no, o sea, obviamente eso no se puede. Se llevaron mi nalga izquierda. Y ya no puedo ver. Y ya no puedo ver. No, funciona así. Ajá, es algo ilógico. Y peor aún, se me hace muchísimo más extraño que otros científicos pusieran lo siguiente. Sobre esta misma teoría también hablaban de que la información pudiera estar fuera de nuestro cerebro y fuera de nuestro cuerpo, o sea, en nuestro ambiente. Tal vez volando, tal vez en los objetos que pudiéramos tocar y así como que llega la información de ¡ah! Yo tengo el poder de Grayskull. Sí, claro. Como tipo ves a una foto de tus compañeros o de tus ex compañeros de la escuela y dices, ¡ah! Este güey me cagaba. Te despierta información dentro de tu cerebro al solo tocarla o verla. Claro, tendría sentido, ¿no? sí. Se guarda información en esa foto. ¿Cómo se llama esa madre que... Osmosis. Osmosis, Osmosis. sí. Osmosis Jones. Y por ejemplo, también dices, este güey me caga la madre. O este güey, estaba bien pitudo, tal vez, ¿no? Y te acuerdas de él y sientes así, qué bonito. Todavía recuerdo cómo se sentía. ¿Qué? Tú empezaste. No, hombre, le llegaba hasta la rodilla y así. Jordi, el niño polla, le quedaba corto. Mi compañero era Jordi, el niño polla. Niño polla. O sea, hay cosas que según esto te van a despertar o algún sentimiento o algún recuerdo o algo. Pero, ¿cómo podrías caminar? El caminar, el hablar, el comer también tendría cierta, pues, información, creo yo, para poder hacer ese trabajo. O sea, es información que tiene tu sistema nervioso y tu cerebro, ¿sí? Al día de hoy se sabe que, por ejemplo, hay ciertos chips, por así decirlo, ya hechos que se encuentran en la médula espinal. Si nosotros nos cortaran la cabeza y nos pusieran a caminar en una cinta de caminar, nuestro cuerpo caminaría sin cabeza. ¿Por qué? Porque en la médula espinal se encuentran ya hechos esa información que nos permite caminar. En la médula espinal, no en el cerebro. ¿Correcto? Pues en la médula espinal siguen habiendo neuronas. Exacto, ¿no? O sea, sigue siendo sistema nervioso central. Entonces, a lo que voy, está en el sistema nervioso. La información tiene que estarlo, a huevo. Pero ¿cómo está? No lo sabemos aún. Estas son las hipótesis. Haciendo esto me llegó la siguiente duda. ¿Tú crees que en un futuro podamos comunicarnos mediante la mente? O sea, hablando ya de información que puede estar viajando en el aire. Como telequinesis. No, telequinesis es poder hacer flotar cosas. Telepatía. Esa madre. Telepatía. Esa wea. Esa pendeja. La wea fomculiada de esa madre. ¿De foc? Cuy, cuy, cuy. Alto ahí, hombre peruano. El hombre come paloma. O sea, vamos, si hablando del wifi, hablando de cualquier información, ya está en el aire. Si tú pides cualquier cosa por internet, una dirección de un sitio web porno, YouTube o lo que tú quieras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás sacando tus trapitos al sol? ¿Nos estás queriendo decir algo? Trapito significa otra cosa en... Yo no estoy hablando de esos trapitos. Yo no estoy hablando de esos trapitos. No, me refiero a que es información que está volando en el aire. Sí, o sea, son ondas de Wi-Fi. Pero es información que está en el aire que luego es decodificada con la computadora. ¿Tú crees que en algún futuro podamos comunicarnos mediante la mente con algo? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, porque siento que ya hay una forma de comunicación no verbal, como de esas que tienes con tus amigos, que sin necesidad de decirle algo, tú lo ves y se ven a los ojos así, se están viendo a los ojos. Y le mandas un beso. Y el otro asiente. Y te lo regresa.
Y ambos jotean juntos hasta el fin de su amistad. Sin necesidad de palabras. Sin necesidad de palabras. Pero se están comunicando. El otro empieza a enseñar Pompi. Y el otro dice, asiente otra vez. Ok, comunicación no verbal. Oye, tú ya has estado acumulando mucho en tus 5 minutos de jotería, por favor. Ya me vas a sacar a algún lado. O sea, te van a seguir acumulando. Es que... Ay, no. A lo mejor la jotería es un tipo de información que se acumula en algún tejido. En el tejido del pito. En el tejido cavernoso, puede ser. No creo que... Bueno, yo sí creo que sí es cierto. Podríamos comunicarnos mediante la mente. Por ejemplo, hace pues menos de un año, Elon Musk, el creador de Tesla, el creador de PayPal, empezó a desarrollar un chip. Ese tipo que es una reata en... Sí, que en algún momento vamos a hablar de él en este podcast. Y ahorita con su nuevo cosa del SpaceX, que es, ¿cómo se llama? Internet satelital de alta demanda, o sea, de 200 y tantos megabytes por segundo. Es como de, güey, pues en mi ciudad nada más hay de 10 y de 20, o sea, ¿qué pedo? Y ya está manejando 200 y tantos megabytes por segundo satelital. O sea, sí, la neta es chido Elon Musk, y podríamos pensar que todo lo que ha ayudado a diseñar o que tiene personas diseñando las cosas con su mentalidad pues medio retorcida, él puso hace poco de que pudieran diseñar un chip conectado hacia el cerebro y con ese chip hacer varias cosas, manejar información. Entonces me imagino que en algún momento pudiéramos implantarnos un chip específico que fuera directamente desde el cerebro hacia afuera y con eso a lo mejor comunicarnos entre otros. Pero yo creo que habría ciertas dificultades con eso. O sea, no, imagínate que estás así como normal y luego te hackean al chingadito que estás así, ¿no? Yo creo que sí podrías, ¿no? Hackear hackear un una cerebro. Persona, tal vez. Sí. O por ejemplo, no sé, ya todos los niños pueden tener chips. Están chips de las de comer, ¿no? No, chips en su cerebro. También, están llenos de chips. No, los ¿qué? Creo que los oaxaqueños ya no pueden tener chips, pobres niños. Ah, sí es cierto. Tráfico de chips. Van a empezar su tráfico de chips. No, imagínate, nada más ponte en la situación. Eres un joven de secundaria que tiene todo bien caliente excepto el cerebro. Porque no lo usa. Piensa con el otro cerebro. En el que guarda información. En como el ya que vimos. tiene la inteligencia y los sentimientos. Y tiene los 2 testículos. Completitos. Este joven de secundaria que ya tiene un chip y que todos sus compañeros, hombres y mujeres, también tienen su chip. Imagínate, estás en una clase normal, común y corriente. Muchachos, abran la página 5 de su libro de ciencias naturales. Y abren la página y te encuentras de que es un hombre desnudo porque van a ver biología o lo que tú quieras. Güey, la página 58. En vez de decirle, güey, le mandas información, un mensaje a tu compa. Güey, ¿ya viste? Y hace un agrandamiento de lo que está viendo en su cabeza. ¡Pum! Así gigante. Y te lo envía. Su cabeza. Y te lo envía. Y es como, no mames, Roberto. ¿Por qué chingados me enviaste esto? No, guácala. Yo no quería ver esto. A ver, Juanito, ¿qué está pasando? No mames, maestra, es que Roberto me estuvo mandando pitos a la cabeza. A ver, Roberto, mándemelo. Porque se lo manda a su compañero y no a toda la clase. Compárteselo a la clase. Y como se lo proyecta, ¡pum! A todos. Pitos para todos. Creo que no sería lo mejor para todos, ¿sabes? Entonces, creo que tiene sus desventajas. Sí, o sea, y sin verlo del lado sexual, como siempre terminamos en este podcast, con objetos fálicos en el tema de conversación. Podrían hackear ese chip
para hacer como un tipo de control mental. Bueno, ¿y para qué controlarías a una persona? ¿Cuál sería el punto de controlar a una persona, sabes? No sé, en vez de ya tú ir a secuestrar a una persona así, subirla a la camioneta, nada más le hackeas el chip, le dices, mira, vete a esta dirección, y ella va solita y ya nada más la agarran ahí, en vez de pasar por todo el trabajo de, pues es lo de que ir a secuestrarla. se supone que se intentó hacer más o menos en el proyecto MK Ultra de Estados Unidos, que en algún momento pues vamos a platicar aquí. El control mental, o sea, ¿cuál es el punto de controlar gente? O sea, hacer cosas deleznables que tú no quisieras hacer con tu cuerpo, hacerlo con otra persona. Bueno, el punto es que yo creo que sí va a pasar, pero bueno, a lo mejor estamos en un futuro relativamente cercano, lejano o intermedio, quién sabe. Tal vez cuando ya no estemos vivos. Ay, qué mejor. O te reviven con el chip y dices, puta madre, sí, o sea, otra vez aquí. Ser. Como de, ay, yo ya estaba feliz por haberme muerto, chingada madre. Pero vienen y me sacan de mi pinche tumba donde estoy bien a gusto. ¿Para qué me sacaron? Y ahí tus tataranietos. Es que te queríamos ver. Chingazo, madre. Te queríamos conocer, abuelo. No, a la verga. A la verga, vámonos a la verga. ¿Quiénes son ustedes? Te tapas, ¿no? Te vuelves, te incendias tú para hacerte cenizas. Es lo que yo haría. Bueno, pues en el año 2011 se popularizó una nueva idea que podría ser la respuesta a todo esto. Le llamaron plasticidad cerebral. Los neurocirujanos la habían visto por mucho tiempo, pues la plasticidad, cuando ellos removían un tumor, removían cosas del cerebro, veían que esa parte del cerebro que quedaba básicamente sin nada, volvía teóricamente como a crecer, por así decirlo. A conectarse. A reconectarse, o hacerse más grande el cerebro en general. Nosotros tenemos ventrículos cerebrales que se encuentran llenos de líquido cefalorraquídeo para que la cabeza no esté tan pesada. Y aparte para evitar que pueda flotar el cerebro flote, evitar golpes, etcétera. El punto es que esos ventrículos empezaron a ser más pequeños y el cerebro pues aumentaba de tamaño y era así como de, chingado, ¿esta madre creció o qué pedo? Y el punto de checar esto es que nosotros desde hace ya mucho tiempo, desde que conocemos la neurona, sabemos que las neuronas se multiplican. Bueno, primero se dijo que no se multiplicaban. Eran células que con las que naciste, ya te quedaste y te chingaste. Uh-huh. Pero se multiplican después de muchísimos años. Exacto, se ha visto en los pocos años o en los nuevos años venideros. En estos años recientes. Se ha visto que alrededor de los 60, 80 años empiezan como una nueva mitosis y ya. Pero es muy poquito, pero sí se pueden multiplicar. Sin embargo, esto no nos dice que pueda pasar si hay un daño cerebral. Regularmente no. ¿Ok? Entonces, los neurocirujanos dijeron, bueno, si no se puede, ¿por qué esa parte del cerebro está creciendo si yo la quité? Bueno, pues entonces le llamaron plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Bueno, pues es una capacidad de las neuronas para poder reorganizarse, no regenerarse, reorganizarse después de pérdida de las mismas y funcionar lo más parecido a antes de la pérdida. Por ejemplo, un golpe te quita neuronas, pues las neuronas que sí se quedan vivas, pues van a reorganizarse para suplir toman el trabajo de las neuronas que se murieron. Exactamente, esa es la plasticidad. Entonces, bueno, pues, pero no habría más carga neuronal en esa que tomó la función de otra neurona. Sí, efectivamente, y por eso tiende a crecer, a hacerse más grande, pues, en vez de ser chiquita. Si era una neurona chiquita, se hace más grande y tiene más conexiones neuronales. Sí, efectivamente, como tú dices, tiene más carga y habría que ver si esas personas con más daño cerebral, pues, a lo mejor les dan enfermedades cerebrales cuando son viejitos, háblese de Parkinson, háblese de Alzheimer, etc. Porque pues se pueden acabar antes, ¿no? Exacto, se acaban antes, tienes menos. Y tienes menos y más sobrecarga, es como de, oye, bájale de... No funciona tan... Y todavía eres pendejo y imagínate... Súmale ser pendejo. Imagínate, un ejemplo más chingón para todos los que nos están escuchando y ya les dio hueva, es cuando estás en un trabajo en equipo. Todos odiamos los putos trabajos en equipo.
¿Por qué? Porque si somos 10 personas, a veces por estadística te toca 1 o 2 cabrones, hijos de su reputa madre, que no trabajan. No, ¿cuál? ¿Sí? 5. Bueno, tú 5. tienes una estadística muy fea, te ha tocado muy mala. Muy malos compañeros. Muy malos compañeros. Pero regularmente pueden ser 1 o 2, digamos, de 10. Entonces, imagínense que el proyecto que están haciendo entre ustedes se entrega mañana. Y esos 2 vatos deciden irse de peda. Sin ayudar a los demás, dicen, me vale madre. O sea, ahí se terminan el trabajo ustedes. Si ocupan algo, me mandan mensaje. Yo voy a estar tirado en el piso, vomitando y orinándome encima. Pero bueno, si necesitan algo, me llaman. Pero si ocupan algo, me avisan. Entonces, imagínate que estos 2 quedaron completamente fumigados en su peda masiva. Y los demás compañeros del equipo hicieron su parte. Al presentar el trabajo, 8 de 10 personas trabajaron y el proyecto quedó pues chingón, vamos a decirlo. Muy parecido a como si los 10 hubieran trabajado. Esa es la plasticidad, o sea, 2 se murieron y 8 estuvieron trabajando por los otros que se murieron. Y el trabajo pues quedó chido, ese es el punto de la plasticidad. Entonces, ¿te parece si vemos un último ejemplo? Ok, este ejemplo se llama el caso de Noah. Es un ejemplo un poquito más reciente y lo puse por eso mismo. En el 2013, Shelley, una mujer de 40 años que vivía en Inglaterra, la cual tenía 12 semanas de embarazo, recibió una triste noticia. El hijo que estaba gestando tenía espina bífida y por ello su cerebro no se había formado correctamente. El cráneo lo tenía lleno de líquido cefalorraquídeo. O sea, ya no sabemos esta historia, ¿verdad? Los médicos le comentaron a la familia que, con tan poca masa cerebral, el niño tendría solamente 2% de su capacidad para todo. Imagínate cagar con 2% de tu cerebro. Pues estarías cagado todo el rato. Porque el 98% es caca, ¿verdad? No, dijeron que en el peor de los casos el niño moriría a los 15 días de haber nacido. Y en el mejor estaría discapacitado mental y físicamente de por vida. Un perro sin brazos. Un pisapapeles ahí, qué bonito. Pisapapeles. Para los que no saben de qué estamos hablando, escuchen la cápsula que salió el sábado. Vayan a ver la cápsula y así podrán entender de lo que estamos hablando. Chiste local. Chiste local, sí. Shelley empezó a preparar el entierro de su aún no nacido hijo. Ay, qué triste. O sea, tú traer a tu hijo en tu vientre todavía vivo, pero ya le estás comprando el féretro o su cajita donde van a estar sus cenizas, ya fuiste a apartar el nicho. Pues sí, ciertamente es un poco triste, aunque podemos cambiar el término del entierro. A lo mejor estaba preparando otro entierro, se moría su hijo y toca otro entierro y ya dan otro, ¿no? Sí, a ver si no vuelve a salir igual de Estaban mal. preparando el entierro, sí, claro, sí. Sí. Como si el otro no fuera a salir mal. Cuando Noah nació, se le hizo el siguiente escáner cerebral. Al juntar toda la masa encefálica, no sería siquiera el tamaño de una naranja. Para los que están en Spotify, vuélvanse a venir para YouTube para que vean la imagen de Noah. Noah. Sí, quedó así todo bailando. Bueno, la masa encefálica no sería siquiera del tamaño de una naranja. Pasaron 2 años y el niño parecía un preescolar normal. Cito de la mamá. Hasta jugaba con la PlayStation. ¿Con 2 años? Con 2 años, imagínate. No mames, eso ya era un adulto en el cuerpo de un niño, qué pedo. Y a un niño ahí chupando el control. Está jugando con la PlayStation. Metiendo los dedos ahí en donde van los cables así. Pues muy inteligente no era si metía los dedos ahí. Por eso digo. Al día de este artículo que les estoy comentando, el niño tendría 4 años, según pues este reporte, y le volvieron a tomar una imagen cerebral, que es la que vamos a poner en la siguiente imagen, que vayan a verla, por supuesto. Denle like, suscríbanse bonito al canal de YouTube.
Y bueno, la masa cerebral aumentó en tamaño para los que nos están escuchando. Aumentó en tamaño a comparación de cuando había nacido. Gracias, por supuesto, y probablemente a la plasticidad. Pues aún así también sigue creciendo cuando crecemos, ¿no? Valga la redundancia, o sea, cuando vamos... se va creciendo, teóricamente se va poniendo como en su lugar bien. O sea, acuérdate, tú naces con las mismas neuronas que tienes. Y de hecho tu cabeza no crece tanto, por así decirlo. O sea, sí crece, pero no crece tanto. Tu cerebro teóricamente casi no crece, sino que se reforma. Entonces, el punto de que esta persona decían, achis, o sea, sí creció. Y de hecho, cuando ustedes, los que nos están escuchando, vean lo que son las imágenes, efectivamente se ve un gran cambio. Pero pues no todo es miel sobre hojuelas. ¿Cuál es realmente el límite? ¿De qué te ríes? Es que ya no puedo escuchar miel después de la cápsula de hoy. Ay, pinches almendras con miel. Dios. Para los que no saben, en verdad, escuchen Vayan la cápsula. Primero a ver escuchen la cápsula del sábado. Está buena, está chida. Muy, muy buena. Bueno, no todo es miel sobre almendras. ¿Cuál es el límite de la plasticidad? No lo sabemos. ¿Cuál es el límite? No lo sabemos. O sea, ¿por qué en algunas personas sí tienen secuelas y en otras personas pues no tienen secuelas? Y fíjate, al día de hoy, 2020, no hay respuesta para ello. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que podría suceder o qué es lo que podría pasar. Ya que, bueno, hay ciertas cosas que como no les he dicho, porque son cositas más avanzadas y darían hueva en este programa de mierda. Sí. No les digo, pero hay cosas que según nosotros ya conocemos que dice, bueno, es que esto no debería de pasar. O sea, todo nos indica que estos casos no deberían de pasar. Es un caso anormal. Pero siguen pasando y no sabemos por qué. ¿Me entiendes? Entonces, por eso quise comentar este capítulo del podcast que seguramente ya nos pasamos poquito del tiempo. Pero es algo bueno, nuevo e interesante. O sea, que tú dices, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? ¿No tiene cerebro? ¿No tiene cerebro como yo cuando estoy de peda? Pero, ¿sí? ¿A huevo? Pero yo sigo diciendo que sí, a lo mejor tiene como todos los lóbulos cerebrales que le permiten funcionar de una manera normal, por así decirlo, entre comillas, pero están compactados. Es que ese es el punto que dicen, o sea, todo está tan compacto, pero sigue siendo funcional. O sea, pero no hay tanto materia cerebral como en una persona normal. O sea, ¿por qué? Sí tienen sus lóbulos, ok, va, o sea, eso me dice que no se caga encima, eso me dice que sigue caminando y que habla la persona, pero ¿por qué? No sé, a lo mejor... Porque bueno, yo sí funciono y tengo un chingo más de neuronas y esa persona que tiene pocas, funciona así. No sé, bueno... Muerte cerebral. A lo mejor, bueno, yo hablando desde mi ignorancia, ¿verdad? Porque pues no sé de este tema. Bueno, sí sé, pero no sé. Ahora ya sabes de este tema. Y todos los que nos escuchen ya saben de este tema. Si no, le cambiaron de pinche canal a la mierda. Si no, se fueron ya para este entonces, gracias por quedarse. Pero a lo mejor como hay cosas, como dices, que no hemos descubierto a día de hoy, como dijiste que hace... ya no sé ni qué estoy diciendo. A lo mejor hay pequeños enanitos subatómicos que maniobran la información y nosotros no los hemos descubierto. Sí, ya nos implantaron un chip y no nos hemos dado cuenta. Y ellos manejan los chips dentro de tu cerebro, sí, y bailan la conga. Por eso cuando la conga tienes que bailar a huevo, porque ellos se ponen a bailar y dices, payaso de rodeo. Tienes que bailar. Ábranse, perras. Es mi canción. Y los marcianitos, sí. Dije nanitos, no marcianitos, pero bueno. La misma mamada. Pues muchas gracias por escucharnos, también por vernos, por supuesto. Vayan a YouTube a darle like al video, por favor, eso nos ayuda un chingo. Suscríbanse al canal para que este podcast siga creciendo y siendo mágico como ya lo conocen. Y bueno, pues entren al grupo de los científicos con 100, se encuentra en Facebook, o vayan al link de la caja de descripción abajo de este video para solicitar unirse.
Y pues nada más, nos vemos el siguiente sábado. Y pues cámara, changos. Ah, cabrón, ¿que no sale el martes? Sí, este es el martes, pero pues nos vamos a ver de nuevo con ellos el sábado. Ya, es que ya, es que ya tu cerebro se licuó de los saltos en el tiempo. Fuera. Cámara, buenos, nos vemos.